Muy bienvenidos, amigos televidentes. En ocasión de la Feria del Libro, la editorial 3600 ha publicado el libro de crónicas del novelista español Miguel Sánchez Ostís. Él ha venido 10 veces a Bolivia y uno de los resultados es este libro, porque tiene otros sobre nuestro país. Él ha obtenido 9 premios de novela en España. Luego el Círculo de la Unión lo invitó a dar una conferencia sobre españoles notables que hubieran escrito acerca de Bolivia, empezando por Ciro Bayo, un trotamundos que vino al país a fines del siglo XIX, fue maestro de escuela, estuvo en el Oriente y es una de las figuras del 98 de España, que se llaman así, y otros 3 autores. Les dimos un adelanto en el programa anterior y ahora les damos la versión completa de esta interesantísima charla de Miguel en el Círculo de la Unión. Es un gusto tenerlos acá, a este almuerzo de confraternidad en el que nos honramos en recibir a nuestro expositor, don Miguel Sánchez Ostís. Bienvenido. Es abogado español, quien visita Bolivia como tantas veces lo hizo. Colabora con la prensa española, es un escritor de importancia, que ya ha publicado más de 60 títulos entre poesía y crónicas de viaje. Ha recibido importantes premios en España, como ser el Heralde de Novela, el Nacional de la Crítica, el Príncipe Viana de la Cultura y el Euskadi de Literatura. Él dedicó a Bolivia libros como Cuaderno Boliviano, Chuquiago Marca, presentado recién en la Feria del Libro de este año, y Cibollesca Boliviana, del 2007. Hoy nos presentará su conferencia denominada Bolivia, 4 visiones españolas. Es una lástima que estos paros y huelgas que asolan nuestra ciudad nos hubieran impedido contar con mucho más personas que habían confirmado su asistencia. Pero en todo caso, nuestra sociedad está muy bien representada con todos los que están aquí presentes. El señor Sánchez Ostís es un admirador de nuestra ciudad. Ha dedicado varias temporadas de sus visitas anuales a escudriñar los recovecos de la urbe para muchos de nosotros desconocidos. Dejo con ustedes a nuestro invitado, que nos honra con su presencia, y muchas gracias por estar acá. Estoy muy agradecido al Círculo de la Unión y a mi gran amigo, mi querido Juan Carlos Calderón, a quien debo el estar hoy aquí, además de la invitación formal del Círculo. Para mí este sitio, el Círculo de la Unión, es un lugar muy especial porque muchos de los ratos más gratos que he tenido en La Paz han sido en este lugar, con amigos que hoy no pueden estar por razones de edad con nosotros, que lamento que no puedan estar, como Juan Carlos Calderón sabe. Y bueno, esto me hace recordar esos tiempos juveniles y también me hace recordar otra cosa, que es que no se pueden hacer ustedes ni idea la cantidad de veces que me han confundido en Bolivia con un fraile o con un cura. Y me han metido en unos líos que no se pueden ustedes ni imaginar. Es decir, en las minas de Yayagua me confundió con un cura, hasta un cura.
que me dijo, no vaya por ahí, padre, que celebramos allá arriba. Dice que yo no soy. Así que bueno, espero no aburrirles. Las notas que voy a leer, a desarrollarles, pertenecen a un libro del que estoy corrigiendo las pruebas, que sale dentro de 2 meses, que se titula Ciro-Vallesca boliviana. Ahora les explico por qué el título, ¿no? Bolivia, me preguntaba hace un momento el señor embajador de Inglaterra, si había muchos escritores españoles que habían escrito de Bolivia, y yo le he dicho que no. Bolivia ha sido la gran desconocida. Hay muy pocos escritores españoles del siglo XIX o hasta la actualidad que hayan escrito, que hayan viajado a Bolivia y que hayan dejado testimonio de sus viajes. Tal vez... tengo para mí que las independencias americanas supusieron como una especie de darse mutuamente la espalda, la metrópoli y las antiguas colonias, ¿no? Ahora mismo hay jóvenes escritores que están escribiendo de sus viajes en Bolivia, de testimonios, como Alex Ayala, que es un vitoriano que lleva 16 años en La Paz y está teniendo un éxito enorme con sus crónicas, o Ander Izaguirre, que ha publicado un libro titulado Potosí, sobre el Cerro Rico, ¿no? Yo me he fijado en estos 4 personajes, que son Ciro Bayo y Segurola, Eugenio Noel, Agustín de Foxá y Ernesto Jiménez Caballero. Estos 4 personajes llegaron a Bolivia en 4 momentos muy importantes para mí de la historia de Bolivia. Fueron momentos decisivos, una casualidad. Y los 4, la verdad es que tienen rasgos de personalidad realmente singulares. O sea, son personajes atípicos, son personajes muy poco convencionales, aunque alguno fuera embajador de España, pero muy poco convencionales, con rasgos novelescos incluso, como les diré. Alguno de ellos llegó a ser personaje de novela. Y también para mí otra cosa, que fueron españoles sin complejos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, aquí hemos venido a hablar de literatura, no de política, ¿verdad? Pero hay un asunto que a mí me descompone un poco esto lo he comentado muchísimas veces con Juan Carlos Calderón, de los izquierdistas españoles o europeos que vienen a Bolivia como si esto fuera la tierra de promisión del izquierdismo, y aquí aguantan cosas que en su tierra no aguantarían, como por ejemplo el chicoteo, la justicia comunitaria. Entonces esto les parece aquí admirable, pero si eso mismo le sucediera en su tierra, la tendríamos armada y bien armada. Bueno, paso a la literatura, ¿eh? Estos personajes, de los 4 personajes que les he dicho, tienen en común y se diferencian por 2 cosas: por el arraigo y por el desarraigo viajero. Y por ver la realidad de Bolivia en lo que es, o verla desde el encantamiento, desde el deslumbramiento, ¿no? A mí hasta se me ocurrió que alguno de estos podía formar no un batallón de colorados, no, de un batallón de deslumbrados de Bolivia, que se podía hacer no un batallón, pero por lo menos un piquete, ¿no?, de gente deslumbrada por Bolivia. Unos, ya digo, vieron la realidad tal cual era, y otros, bueno, pues la vieron a través de este deslumbramiento y de este encantamiento. De estos 2 primeros que les he citado, de Ciro Bayo y de Eugenio Noel, un gran cronista que tuvimos en España, que era Francisco Umbral, les llamó los últimos traperos del imperio, nada menos que los últimos traperos del imperio, porque creyeron en América sin saber que América, la América que ellos imaginaban, no estaba en ninguna parte, y así les fue. La verdad es que les fue muy mal, como ya les explicaré. El primero, Ciro Bayo y Segurola, nació en 1859,
falleció en 1936 y es con seguridad el escritor español que más ha escrito de Bolivia, el que más libros le ha dedicado y algunos de ellos realmente importantes. Y además lo hizo en una época en que escribir de Bolivia, no ya escribir de Bolivia, sino publicar de Bolivia en España era una extravagancia mayúscula. Eran los años 10, eran los años previos a la Guerra Mundial, eran los años de la bohemia madrileña que tanto inspiró a Pío Baroja, con quien Ciro Bayo tenía relación familiar. Eran los años de los cafés, de los cafetines, y como decía, hay una anécdota bastante buena, creo yo. Pío Baroja tenía un amigo suizo, nazi, que se llama Paul Smith, y Paul Smith cayó en Madrid en esta época, en 1910, y lo llevaron a los cafés, y el suizo, que sabía alemán, que sabía inglés, que sabía francés, que sabía latín, que sabía griego, se quedó asombrado de aquellos escritores o poetas o comediantes que se reunían en los cafés. No tenían ni repajolera idea de nada, no sabían ningún idioma, no habían leído nada y no habían viajado a ninguna parte. Y sobre todo decían, pero bueno, estos hombres que estas noches en el café dicen, mañana vamos a ir a Portugal, mañana vamos a ir a Inglaterra, si no salen de Madrid. Entonces, en ese ambiente es en el ambiente en que Ciro Bayo escribe nada menos que sobre Bolivia o el Alto Perú, y lo publica. Entonces yo me digo, pero ¿quiénes fueron los lectores de Ciro Bayo y su Bolivia en aquel Madrid, que era un Madrid pues bastante aldeano, ¿no? Ya digo, publicó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 libros sobre Bolivia, entre 10 y 1927. Este hombre tuvo una vida azarosa de veras. No ya por los orígenes familiares, que fueron muy extraños, si era hijo natural de un banquero, si él falsificó esos datos, sino por sus fugas, sus viajes, sus andanzas. Recorrió media España a pie, y de muy joven se escapó de casa varias veces. Mariano Bautista me dijo que lo que le pasaba es que era un hombre dromómano, que tenía la pasión de la fuga, de escaparse de los lugares, ¿no? De muy joven intenta meterse en el ejército liberal en plena guerra carlista entre, digamos, la República o la monarquía española y el pretendiente carlista, que en aquel momento era Carlos VII de Borbón y Austria Este, a quien Pío Baroja le llamaba ese patán agromegálico que apenas sabe el castellano. Entonces, el padre de Ciro Bayo consigue que no le admitan en la Academia Militar del Ejército Liberal, y este se escapa de noche, y en un camino se encuentra con una patrulla carlista. Y entonces los carlistas directamente lo alistan en las filas carlistas, pero justo al final de la guerra, con lo cual ese muchacho termina en un campo de prisioneros en Mallorca. Pero ya sabía, cuando consigue salir del campo de prisioneros, se escapa a Cuba con una compañía de cómicos, de titiriteros. Entonces está unos meses haciendo de titiritero en Cuba, hasta que vuelve e intenta hacer carrera universitaria, cosa que no logran. Bueno, y lo que sí, viajó mucho por Europa, aprendió inglés y francés y alemán, porque luego tradujo esas lenguas, y apareció, como muchos españoles, después de la Tercera Guerra Carlista. Hubo una gran inmigración de españoles a la Argentina, a México, gente que había perdido la guerra, pues, que se encontraron con las haciendas destrozadas. Y este hombre también vino en esa oleada, llegó a Argentina en 1889 y estuvo unos años trabajando de maestro. Él decía que trabajó desasnando hijos de gauchos, hasta que se le ocurrió una idea realmente peregrina. Es verdad que uno de sus libros es Peregrino en Indias, pero la idea de Ciro Bayo fue muy peregrina. Y es que a final de 1892 este se entera que al año siguiente en Chicago hay una exposición universal que se llama la Colombina. Era en honor de Cristóbal Colón. Y entonces no se le ocurre mejor cosa que montarse a caballo en Tucumán
ponerse en la espalda un cartel enorme que decía lo que iba a hacer, que me voy de Tucumán a Chicago, y entonces se echó al camino. Pasó la Puna Argentina, apareció por Villazón, por La Quiaca, llega a Tupiza, ya por ahí ya empezaba a estar muy cansado. Frailes de la Recoleta. Y entonces va a ver a los frailes de la Recoleta que, según Tristán Marov, ese convento, Tristán Marov tiene una novela que se entiende muy bien por qué Tristán Marov no regresó jamás a Sucre, que es La ilustre ciudad. Y en esa novela Tristán Marov dice que el convento de la Recoleta olía a Pamplona y a carlismo. Entonces el día que yo en el hotel de Sucre leí aquello, creyeron que me había dado el loco porque empecé a reír y no podía parar. Y yo es que soy de Pamplona y sé muy bien lo que es el carlismo. El asunto es que les entró bien a los frailes le conducen a la residencia de Arce y Arce le propone montar un colegio para niños. Eso es lo que se ha contado, es lo oficial. Por eso el carlismo que tuvo de ocasional que tenía Ciro Bayo le vino muy bien para traficar con los curas catalanes y vascongados que eran todos carlistas, claro, evidentemente. Esto no se ha contado, pero es que siempre dicen, no, a mí el expresidente Sucre me encargan de montar un colegio para niños de familias bien. La realidad creo que es muy distinta. Eso siempre es lo que se ha dicho. Yo creo que a Ciro Bayo le utilizaron. Le utilizaron porque también estaba montando en Sucre un colegio para niños de familias bien, un liberal, que era Mujía Linares. Y entonces se trataba de que el colegio lo llevara a alguien, digamos, conservador y no liberal, y efectivamente consiguen deshacerse de Mujía Linares. Este hombre da clases en ese colegio para niños, lo pone en marcha, da clases de francés, inglés, también en algún momento esgrima con un capitán del ejército español que luego se descubre que no había sido militar nunca, era uno de tantos tramposos que aparecían por América en aquella época, como bien dice luego Fawcett, el viajero inglés, en la época en que Bayo entra en Bolivia, es una época que aquí había bandidos de todas nacionalidades que iban de un país a otro, que asaltaban minas, las pagas de las minas, etc. Entonces, Ciro Bayo lo que hace, al revés de otros viajeros, se intenta integrar en la sociedad de Sucre. Él cae bien y se integra en la alta sociedad de Sucre a través de su colegio y a través de una revista que él funda que se llama El Fígaro. Y está ahí 2 o 3 años hasta que el demonio del viaje le vuelve a prender, se deshace del colegio como puede, se lo endilga a otro español que aparece por allá, a la mañana le pagan lo mismo, y como este tenía amigos, ya digo, en la clase alta de Sucre, que muchos de ellos eran honorables de la época, le dan un trabajo en el Congreso de taquígrafo y redactor de las noticias del Congreso. Es fascinante leer las actas del Congreso boliviano de 1885, porque es la época de la extracción de la goma, de la fundación de Riberalta, entonces todas las sesiones están llenas de noticias de motines de la tropa, de asaltos a las barracas, de muertos, sublevaciones. Es un ambiente que para el aventurero, que decían que era Bayo, yo no sé qué aventurero era, pero realmente en su revista tiene unos hermosos y muy largos, la verdad, y muy pesados poemas al obispo de Cochabamba, que para un aventurero es una cosa un tanto pintoresca, pero bueno, convengamos. Entonces, le dan ese trabajo, él se empapa de lo que está pasando en la goma y consigue que le nombren maestro en Villavella y Riberalta. Y entonces se va para allá. Pero se va para allá y resulta que no había niños para llenar la escuela. Entonces no hay niños, no hay maestro. Y entra a trabajar de secretario, entre comillas, con un gomero muy famoso que era Nicanor Salvatierra, que era el hermano de Antonio Salvatierra, que por algunas memorias de sindicalistas bolivianos están calificados como los temibles salvatierras.
Pues porque era una gente que, como dice Ciro Bayo, eran grandes caballeros, pero francamente estaban armados hasta los dientes, porque aparecen en cantidad de folletos de la época que están todo el día robándose los peones, asaltándose las haciendas, les pegan fuego, salen unos en persecución de los otros. Es verdad que a Ciro Bayo lo primero que le dan en la entrada es un Winchester. También pregunto yo, ¿y el que tenía de Santa Cruz dónde lo ha dejado? Igual el que tenía dos. Entonces, yo lo que creo es que él cayó en un mundo realmente muy violento, del que no escribe apenas nada, solamente escribe con mucho fundamento de cómo se llevaban las entradas gomeras, con los peones, de dónde salían, de las expediciones a la caza de peones en el interior de la selva. Y aquí una de las... cuenta algo, ¿no? Que Baroja la acosaba de decir que había comido carne humana. Que ponía a Baroja y decía, ya está este hombre con sus cosas. No, él lo explica, no era carne humana, era un mono, pero bueno. Y él aguanta bien. Aguantó ahí un año, aunque diga que estuvo 3 o que estuvo 1. Estuvo, yo creo, escasamente un año, porque en 1897... lo encontramos en Santa Cruz escribiendo para un periódico de Santa Cruz la historia de la extracción de la goma, que se veía que estaba muy informada. La visión total que tiene Bayo en un libro como La Plata Perulera, que trata exclusivamente de Sucre, o El Peregrino de Indias, que cuenta cómo él va de Santa Cruz a Riberalta, es no ya de fascinación por el país, sino de auténtico amor por la gente con la que se encuentra. Ciro Bayo no habla mal de nadie, en ninguna circunstancia, ni siquiera del barro, como podía hablar, no sé, me acuerdo de un folleto de Machicado, ¿no? Que decía, estoy de barro hasta la cintura y ya no vuelvo jamás aquí, ¿no? Él deja Bolivia atrás, regresa a España y llevó una vida de pobreza, de miseria, y terminó muriendo en el año 39, justo al terminar la Guerra Civil Española, en el suelo del Hospital General de Madrid, tirado en un colchón. Los últimos años los pasó en una residencia para artistas pobres. El presidente Siles, al que está dedicado uno de los libros de Ciro Bayo, cuando se enteró de la situación de Ciro Bayo, le mandó un sustancial envío de dinero para que pudiese sobrevivir en esa residencia, ¿no? Decían que cuando estaba en esa residencia para artistas pobres y ancianos, que le oían llorar por la noche, ¿no? Hay quien dice que el resto de su vida la vivió en la nostalgia de Bolivia, de haber escrito, pero no haber regresado nunca a Bolivia. Personaje del que hablo en el libro, que aquí es Eugenio Noel, pero era muy amigo del estrépito, de los tumultos, y se declaró desde muy joven antitaurino y antiflamenco. Y entonces se dedicó a dar por Andalucía conferencias antitaurinas y antiflamenco. Por supuesto, la mitad eran protegidos por la Guardia Civil, porque lo que intentaban era lincharlo, y en algún caso en Sevilla consiguieron por lo menos cortarle las melenas, porque este hombre llevaba unas melenas muy largas, con un sombrero de bohemio. Este hombre llevó una vida de verdad errabunda, escribió mucho sobre los caminos de España, también viajó por América Española, por Latinoamérica, y porque intentó montar una empresa de conferenciante, una empresa rodante de conferencias, que le salían más o menos bien.
una vida tan errabunda que hasta su muerte es errabunda, porque muere en el año 1936 en Barcelona, y cuando mandan su féretro a Madrid, el féretro se extravía en una vía muerta en Zaragoza, que es como quien dice que se extravió en una vía muerta en Oruro, y allá se quedó el féretro de don Eugenio Noel. Noel cae en Bolivia en el año 1924, llegó de Perú, por el Titicaca, en el famoso barco el Coya, que también fue el barco de Foxe, tomó el tren en Huaki y apareció en La Paz. Llegó el 14 de diciembre del 24, venía asqueado del Perú y de los peruanos y de sus raterías, porque no le pagaban lo que decían que le iban a pagar, porque no le pagaban nada, porque no le pagaban lo debido, y él se encierra en el hotel París y está ahí rumiando que no le han pagado y echando cuentas. Pero resulta que los bolivianos sí le pagan, y le pagan muy bien, le pagan en el teatro principal y en el teatro municipal, y tiene un gran éxito en unas conferencias que él se asombra de que el teatro se llene de gente que habitualmente no escucha nada, y se da de bofetadas para entrar pagando, incluso algunos sin pagar, para entrar a escucharle a él. Lo malo es que con ese dinero, Eugenio Noel, que era muy rumboso, se dedicó a invitar él estaba feliz de que los oyentes se acercaran a través de él a España, invitaba a superar traumas, invitaba al desarrollo de la educación, al desarrollo del trabajo, de la sanidad. Él era un hombre, un renovador de la sociedad, sobre todo española, no lo escuchaba a nadie. Y con ese dinero de las conferencias vivió a lo grande, metido en ese hotel, invitó a todo el mundo, bebió como un cosaco, visitó a Bautista Saavedra, que le encarga una conferencia que no da, y en su diario, el último día de la Nochevieja de aquel año, él está muy triste, ha invitado a todos sus amigos a champán y a comer las uvas en la cantina española que se llama Pullman, y su diario termina con una de las frases más geniales que conozco, dice: y esa noche caigo un poco enfermo. Es una lástima porque el diario de Eugenio Noel termina ahí, pero se le puede encontrar unos meses después en Potosí, de donde publica en España dos artículos muy importantes sobre el cerro, la explotación del cerro, y sobre las máquinas de la Casa de la Moneda, que con auténtica desfachatez dice: estas máquinas habría que sacarlas de aquí y llevárselas a España. ¿Qué es lo que él ve? Él se encuentra con algo, se encuentra con lo que los españoles habían sido, con lo que no eran. Él se encuentra con que ese pasado, en lugar de complacerse en aquel pasado glorioso de la época del cerro, lo que podía ser aquel pasado era un acicate para el presente, para construir un presente nuevo en una España que estaba, bueno, pues en una situación económica mala y social pues bastante mala, la de los años 20. Aunque la guerra mundial, la primera, les hubiese hecho ricos. Desaparece Eugenio Noel alabando la Casa de la Moneda, describiéndonos cómo se explotaba el cerro, describiendo los trabajos de Alonso Barba, ese libro de El arte de los metales, que es un prodigio de bibliofilia, que a Alonso Barba se lo hace escribir Juan de Lizarazu y Beaumont de Navarra, que era todo un personaje, y bueno, y entonces desaparece, y al cabo de unos años nos vuelve a aparecer en Bolivia Eugenio Noel en 1930, nada menos que en medio de la revolución de los estudiantes, la que derroca al presidente Siles, y aparece Eugenio Noel nada menos que como representante de los estudiantes, y tenía 46 años.
pero qué estudiantes, y está metido en todos los fregados callejeros de disparos, de fusiles. ¿Qué hace aquel hombre ahí? Bueno, pues de esto no queda ni rastro, queda un rastro de sus antiguos amigos de Gesta Bárbara, de Armando Alba, en concreto Armando Alba, pues les voy a leer un poco lo que escribió Armando Alba de Eugenio Noel, y dice: fue por el mes de abril de 1925 que este predicador laico de la cultura, héroe de la cruzada intelectual en América, visitó nuestra tierra, dictó conferencias a nuestro pueblo, hicieron carne sus ideas en el espíritu. Pocos muchachos nos acercamos a él. El maestro fuerte y animoso nos traía en su parcela la visión de una España nueva, sabia con Cajal y Rey Pastor, medular con Dors y Ortega y Gasset, artística con Zuluaga y Julio Antonio. Profundas máximas emociones las que recibió en estas tierras hurañas el pensador. El hechizo de la ciudad, sus monumentos, su casa de la moneda, su recogido vivir. Supo Noel escudriñar con la pasta de un gran artista. Y entonces sigue diciendo que las conferencias pues dejaron un buen recuerdo en la gente de Potosí. Esto del año 30, yo me enteré porque tuve en la mano un libro del propio Noel que se titulaba, como muchos de los suyos, de forma muy estrepitosa, que era Vidas de santos mártires, diablos, clérigos y almas en pena. Este libro, que lo vi aquí en La Paz, en un amigo, está dedicado en Oruro, en días de revolución y en 1930, a Jorge Gallardo Calderón, del que algunos de ustedes habrán oído hablar, que era un economista boliviano, ¿no? Y es ministro de Hacienda. Ya digo, es una pena que el diario de Noel se termine ahí en la Nochevieja de 1924 y que no me hablara un antitaurino, por ejemplo, del Olympic, de la Plaza de Toros de La Paz, que tuvo corridas hasta muy tarde. Y alguna vez hemos hecho la gamberrada de ir a la puerta de la Plaza de Toros y pedir una entrada para ver a quién quieren ver, a Eugenio Noel y a Machaquito, que fue el último propio. Han dicho que han derruido lo que queda de la plaza y que ya no hay nada, así que es mejor no ir para, como decía Hemingway, no para constatar que las ciudades cambian, sino para constatar que nosotros envejecemos. Entonces es mejor no ir a ver esas cosas. Bien. Lo que es probable es que Eugenio Noel se encontrara con Hans Kund en Oruro y con Ernst Röhm, con el jefe de las SA alemanas. Es probable que se encontraran en Oruro en aquellos momentos de revolución. A fin de cuentas, en apariencia estaban defendiendo los mismos principios. No tengo ni idea lo que hizo Eugenio Noel en un tercer viaje a Bolivia en 1935-1936 junto a Temorín. Porque si bien él dejó aquellos magníficos artículos sobre Potosí, y sobre el cerro y las máquinas y páginas de su diario, de lo que hizo en la guerra, en el levantamiento en 1930, no hay ni una sola página, salvo que recientemente, hace unos años, han aparecido en Madrid en un anticuario, se ha hecho con todos los originales de Eugenio Noel, que son inéditos, y de eso no hemos visto nada, no se ha publicado nada, y es probable que toda esa obra boliviana de Eugenio Noel esté en manos de este anticuario de Madrid, que tiene todo lo inédito de todo lo que quedó a su muerte. Bueno, y ahora voy con un personaje que se llama Agustín de Foxá. Agustín de Foxá nació en 1906 y murió muy joven en el año 59. Era diplomático de carrera, aristócrata, conde de Foxá y marqués de Armendáriz, fundador de Falange Española, y al menos durante una época fue propagandista en el exterior de Falange Española, pero sobre todo, y con independencia de su ideología, fue un magnífico prosista, singular, expresionista, fue muy admirado por la gente de su generación, tuvo muchos imitadores, y fue muy admirado por letraheridos de generaciones posteriores a la suya. Hasta ahora mismo
hasta lo mismo el prestigio literario de Agustín de Foxart sigue vivo. Realmente es un escritor sorprendente. Es decir, para mí podía tener la ideología que tuviera, pero escribía como Los Ángeles. Ese es un asunto que no admite la discusión de que cualquier lector que se acerque a lo que escribió, francamente, se encuentra con un escritor de altísimos vuelos. Para mucha gente de mi generación, por ejemplo, un libro suyo que era Madrid de corte a Checa, es una novela sobre la guerra civil escrita en el año 37, comenzó a escribir en el País Vasco francés, en Guetarí. Fue una referencia para nosotros de lo que era el comienzo de la guerra civil en Madrid, leer este libro de Foxart. Evidentemente no es un libro objetivo, pero es un grandísimo libro. Foxart, claro, también falleció muy joven porque fue un consumado gourmet, consumadísimo gourmet, y como su amigo Edgar Neville, en fin, pues era gente que comía bien, a menudo y seguido, ¿no? Y de aquí viene una frase de Foxart, bueno, que se la atribuye, porque unos la amplían y otros la cortan. Y él decía: soy conde, soy diplomático, soy gordo, fumo puros, estoy casado con una mujer estupenda, pero ¿cómo carajo voy a ser de izquierdas? Ya digo, a mí todas las anécdotas que se cuentan de Agustín de Foxart, por ejemplo, durante la Guerra Mundial, los desplantes que llegó a hacer a altísimos oficiales de las SS, dejándoles el abrigo de su esposa en el brazo, como si fuera el ordenanza. Pues la verdad es que es un hombre que... Y aparece como personaje, aparece en la novela Caput de Curcio Malaparte. Es uno de los personajes de la novela. Me parece que en otra novela también aparece. Por lo que se refiere a Bolivia, en un libro que agavilló artículos suyos de viajes por Latinoamérica, hay 4 artículos suyos sobre Bolivia que son excelentes, pero excelentes. Uno es el rebaño de llamas en el aeródromo, en algún momento llega o se va del Alto, y lo que ves en la pista del Alto, que había un gran rebaño de llamas pastando entre los aviones. Claro que es una imagen un tanto peculiar. ¿Cuándo viaja él a Bolivia? Antes de la Revolución del 52. Probablemente en una especie de visión de propaganda del régimen franquista que se montó desde Madrid. Debió ser a final de los 40, los 49, por ahí. Y uno es ese, otro es el Guaraguara, la Cruz del Sur, que es el tren, pero que como se llama ahora el tren este de Oruro, Uyuni, Tupiza, ¿no? Él toma ese tren entrando en Bolivia desde la Argentina, donde probablemente estaba de diplomático, creo. Y luego tiene uno muy divertido, que es la Diablada de Lili Mani. Es francamente divertido. Y les explico por qué. Además tiene que ver con el Colegio de San Calixto, donde alguno de los presentes estudió de joven. Entonces, este llega con alguna, no se sabe si es su esposa, alguien de la comitiva diplomática, que le da el soroche nada más llegar a La Paz y se la tiene que llevar al hospital. También hace una reflexión: vaya por Dios, los españoles que estuvimos aquí cargados con armaduras, no nos da nada más que nos curábamos el soroche con chorizo y con morcilla, y si no, matando a alguno de aquellos cerdos que llevaban vivos con una intendencia rodante. Entonces él va al hospital con esa señora. En el hospital le atiende una monja sevillana que en cuanto empieza a hablar con Foxart empieza a cecear como los sevillanos hasta hacer incomprensible lo que estaba diciendo, y entonces la monja ya les avisa que llega por la calle, sube la Diablada de Lili Mani, y la descripción que hace Foxart, magnífica, de los disfraces de los diablos que han llegado de Oruro, que salen de la tierra. Es una descripción realmente magnífica
de este baile, ¿no? Que a mí particularmente me gusta mucho. Bien. Entonces aparecen los pepinos, que él describe los pepinos, los compara a los medios seres de Ramón Gómez de la Serna, porque están partidas de colores la cara, y lo que le llama la atención es que los pepinos llevan un número en la espalda, y le dice la monjita, no, es que eso es para prevenir crímenes, y así se sabe quién ha matado. Entonces este va con ese cuento y va a los jesuitas del colegio de San Calisto, y un fraile, que es una pena, no me acuerdo cuál era pues alguno seguro que lo conoció, uno de estos jesuitas, le enseña el museo que tenían los jesuitas, y este le cuenta, no, eche listo, llevan un número, sí, pero esto es para los crímenes, ya, pero ¿qué crímenes? No, es que se matan en carnavales aquí, ¿no? Y además, mire, y además también aprovechan para matarse en Semana Santa, porque como Dios está muerto en Jueves Santo y Viernes Santo y no ve nada, pues entonces a matarse. Entonces le enseña el museo del colegio, y en el museo del colegio hay una... y en el museo del colegio hay un esqueleto, y un esqueleto dice que el cura, el fraile, le da un papirotazo al esqueleto, y el esqueleto se pone a bailar, y le explica al cura, no, mire, es que es el esqueleto de una bailarina que vino aquí por carnavales y la asesinaron. Está el esqueleto bailando, y el comentario que hace Foxá dice, un esqueleto en manos de un jesuita no es una lección de anatomía, son unos ejercicios espirituales. Bien, entonces el Obarawara, el artículo que trata de su viaje en tren, le permite realmente quedar deslumbrado por el paisaje que descubre desde La Quiaca hasta La Paz. Se va instruyendo de historia boliviana más que de imponer historia española, que ese es otro asunto que es muy de agradecer. Y en el rebaño de llamas en el aeródromo lo que hace es augurar que el futuro de las comunicaciones en Bolivia es la aviación, que es lo que estamos viendo ahora, que pues, cada vez hay más vuelos, y la forma de... ¿No? ¿No es discutible? Bueno, y el último, que se titula Tristeando, es un artículo muy, muy hermoso sobre la melancolía boliviana. Él habla de, esto lo utilizó muchas veces, y él habla de un amigo suyo que tiene en la zona del lago, es un propietario agrícola de una hacienda, y que un día ve a uno de sus peones que está ensimismado mirando al infinito, quieto. Y entonces le pregunta qué está haciendo, y el hombre le contesta, tristear. Entonces yo pienso que es uno de los verbos que no sé si la Academia de la Lengua lo reconoce, pero es uno de los verbos más hermosos que he visto en mi vida, tristear. Y Foxá lo dice, yo tristeo, tú tristeas, él tristea. Y francamente, para él dice que explica eso, hoy no se podría escribir eso porque te chicotearía, ¿no? Que es hablar de vencedores a vencidos, y eso le permite elucubrar sobre qué secretos guardan esas personas que se quedan mirando al infinito, tristeando. ¿De qué se acuerdan? ¿De qué saberes ancestrales están siendo testigos que van a transmitir a otros? Pero ya digo, la referencia de Foxá es más a la historia impenetrable y enigmática de Bolivia que a la historia de España. Antes he dicho que escribía como Los Ángeles. La verdad es que Foxá lo que tenía era un talento enorme para el detalle exacto en la descripción de los personajes y de las cosas, y auténticos, digamos, ojos de pájaro, que decía Chesterton que había que tener, ojos de pájaro para las cosas. Bien, el último es Ernesto Jiménez Caballero. Sin temor a exagerar, lo que puedo decir es que Ernesto Jiménez Caballero fue una de las personas más singulares que ha dado la cultura española del siglo XX.
fue el introductor del fascismo italiano en España, directamente, digamos, no ya de Mussolini, sino de los romanos, porque lo que quería era ver la reconstrucción del imperio romano germánico. Fue uno de los primeros ministros durante la guerra del general Franco, hasta que se le ocurrió a don Ernesto nada menos que hacerse militar y se fue a Pamplona a hacerse alférez provisional. En la primera promoción de alféreces provisionales salió con el número 1 y un uniforme que se inventó por el camino, que fue a visitar a los Baroja a su casa, y los Baroja se pegaron un susto de muerte porque la empleada, la casera, que además no entendía bien el castellano, dijo que abajo había unos señores medio militares vestidos de manera muy extraña, y era Jiménez Caballero, que era... Jiménez Caballero dirigió, por muy fascista que pudiera ser, fue el responsable de la llegada de las vanguardias a España. Él tenía una revista muy importante, que era la Gaceta Literaria, y tenía una imprenta, y por su casa y por su tertulia pasaron absolutamente todos los escritores de la época, fueran del partido político que fueran o de la ideología que fueran. Yo le conocí de muy mayor. Él falleció en el 88, probablemente yo lo conocí en el año 83, 84. Lo conocí en Pamplona, porque él vino a dar unas conferencias y los organizadores me dijeron que fuera a recibirlo al aeropuerto y lo llevara al hotel. Fui. Y entre el aeropuerto y el centro de la ciudad había un enorme polígono industrial, donde había unas industrias navarras muy importantes en la época, muy grandes. Y entonces, cuando Ernesto Jiménez Caballero ve aquellas industrias que estaban a ambos lados, empezó a dar botes en el coche oficial en el que íbamos, empezó a dar botes y empezó a decir: los jesuitas, esto es el Paraguay de los jesuitas. Entonces yo, la verdad, francamente, los navarros tenemos fama de ser un poco asilvestrados, pero no para que nos metan en una reducción y nos hagan tocar la flauta y hacer tejidos. Pues no. Entonces estaba entusiasmado el Ernesto Jiménez Caballero con los jesuitas allá sueltos por Pamplona. Ya digo, este escritor, más que personaje de un tablado de una época tenebrosa y dura, fue un mundo. Era alguien no sé si fue Juan Manuel Bonet, fue el que dijo que era un hombre orquesta, porque es que hacía de todo. Si vino a Bolivia, por ejemplo, es porque estaba de agregado cultural, primero agregado cultural en el Paraguay y luego de embajador. La leyenda que corre es que el general Franco se lo quitó de en medio y lo mandó al Paraguay de embajador para siempre, para no tenerlo encima, porque la verdad es que el Jiménez Caballero era un hombre muy imaginativo, mucho, en lo público y en lo privado. O sea, era de una gran imaginación. Por ejemplo, a través de Goebbels intentó urdir el matrimonio de Hitler con Pilar Primo de Rivera. Él hace un elogio de la bandera boliviana, dice esa bandera roja, amarilla y azul. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se está equivocando con la rumana, donde él fue embajador en Rumanía y fue su primer y gran destino diplomático. Pues él tiene una traición ahí, traición al cerebro. Bien, el resultado de este viaje de Jiménez Caballero es un libro fabuloso, que yo no entiendo cómo no se ha vuelto a publicar en Bolivia. No lo entiendo. Es un libro que se titula Maravillosa Bolivia. Es su recorrido por Bolivia, más la descripción de todas las personas con las que se encuentra, y hace un despliegue de cultura boliviana de la época. Ahí aparecen todos los pintores, escultores, músicos, políticos, profesores universitarios, y hay un capítulo final dedicado a la flor de la cantuta, donde él habla de todas las artistas y autoras bolivianas, que no lo vas a encontrar en ningún lado vas a encontrar eso. Es una referencia para entender
esa Bolivia de los años 50, vista por un extranjero, para mí este libro es el mejor. No voy a discutir sus ideas políticas, no voy a discutir cuando alguna vez se le va la mano con, en fin, pues hablando de... Pero hay otra cosa muy importante. ¿Para qué le sirve a Jiménez Caballero, para qué le sirve Bolivia? Bolivia le sirvió para reencontrarse con España, con su propio país. O sea, él no ve la gloria, no canta la gloria del imperio, de lo que se hizo, de lo que ya no tenemos. Él se acuerda de lo que tiene todavía. Se acuerda de Ávila, y se acuerda de Alcalá de Henares, y se acuerda, por supuesto, también se acuerda del Quijote, el Quijote en La Paz. Pero aquí difiere, cuando se acuerda del Quijote, difiere de Agustín de Foxá, que también se acuerda del Quijote, y estos dos diplomáticos difieren. Foxá dice que si hubiese estado el Cervantes en La Paz no habría escrito nada, porque el poder y el dinero le habría quitado su ambiente, que su ambiente eran las tabernas, los pícaros, y que lo peor que le podía haber pasado es que estando en La Paz hubiese escrito poesía, porque dice Foxá, porque no era bueno. Sin embargo, Jiménez Caballero, cuando habla de Cervantes en La Paz, él dice que no hay ciudad más cervantina que La Paz. Siempre a lo largo del libro dice que no hay ciudad más cervantina que La Paz, y que si hubiese estado aquí con seguridad hubiese escrito el Quijote, inspirándose en Fernando Díaz de Medina, que son licencias de literato. Miren, para que vean el estilo que tenía Foxá, les leo un parrafito muy pequeño, que dice: en La Paz, a pesar de su modernidad actual, perdura un colorido de poncho en sus tejados y se menea con cholería en el sub y baja de sus calles y humea el rescoldo de un rancherío originario. Las casas se las siguen echando a cuestas, como criaturas, atándoselas a las espaldas para, mascando coca, poder trepar a flor de tierra, a flor de nube. A propósito de esto, los 4 escritores que he citado, el único que no habla de la coca es Eugenio Noel. Es decir, tanto Ciro Rayo desde el principio habla de la Cullico, como lo hace Foxá, atribuyéndole a la coca bienes y males. Entre los males es el olvido de la realidad, y entre los bienes es el olvido del dolor. Y Jiménez Caballero habla de algo que es de la coca de Yungas. Entonces, como este hombre pues, se informa hasta del asunto del cultivo de la coca en Yungas. Y bueno, yo espero en este libro sobre estos 4 personajes que he escrito, a ver si he conseguido algo de eso, y consigo encandilar a algunos lectores. Y dejo de darles la paliza, porque me parece que el sermón ha llegado muy lejos y el fraile está en derrota. Realmente, igual es que para fraile no sirvo, para aquellos sermones de Semana Santa inacabables no es lo mío. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias.